Muy buenas noches a todos, gracias por venir. Hacía mucho tiempo que no daba una charla acá en el CAIFA, desde 2 años y medio más o menos, por lo menos. Así que bueno, estoy muy contento de estar de vuelta con mis locuras. Y hoy vamos a hablar de ella, la redonda, la que convoca multitudes, la que ha provocado verdaderas controversias a la Tierra. Vamos a ver cómo llegamos a saber que es redonda, qué forma tiene y exactamente cuánto mide. Esos son los 2 temas principales de la charla de hoy. Entonces, la primera etapa es el modelo de la Tierra plana. Yo voy a arrancar bastante lento y voy a ir un poco más rápido porque hay muchísimas cosas para ver. Pero lo que yo quería detenerme acá en esta parte, porque uno tiende a pensar, qué tonta la gente de antes, cómo pensaba que la Tierra era plana. Si uno no se mueve de donde está, si uno está siempre en la misma ciudad como los babilonios que estaban siempre o los sumerios que estaban siempre en su ciudad, si uno no se mueve demasiado, un modelo de Tierra plana es un modelo astronómicamente muy bueno, muy bueno. Si vieron la serie mía de Astronomía desde cero, que está en el canal de YouTube del CAIFA, van a ver que en el modelo de astronomía esférica el horizonte es un plano, o sea, la esfera terrestre no entra para nada, el horizonte es un plano horizontal y las estrellas suben y bajan y hacen sus cosas como, digamos, de una manera prediciendo perfectamente los fenómenos. No es, la Tierra redonda no es algo necesario para hacer astronomía siempre y cuando nos quedemos en el mismo lugar. En el mismo lugar la Tierra plana anda perfectamente. Ahora, si empezamos a movernos hacia el norte o hacia el sur, 111 kilómetros, vamos a ver que las estrellas culminan, o sea, alcanzan su altura máxima, 1 grado más arriba o más abajo de donde lo hacían en nuestro lugar original. Y ahí tenemos que empezar a pensar por qué sucede eso y si queremos explicar ese fenómeno, porque por ahí lo queremos aceptar como una cosa de la naturaleza, algo que se da y ya está, y no necesitamos hacer nada. Así que la cuestión de la forma y el tamaño de la Tierra es una cosa que da más que nada para la geografía. Esa es la ciencia que más beneficios saca de eso. Entonces, como primera aproximación, la Tierra plana es una aproximación excelente. Los babilonios tenían este modelo de universo donde tenían una esfera con agua, en la cual estaba situada esta especie de zigurat babilónico y nosotros estábamos en la última terracita. Este era el modelo de ellos. E hicieron una astronomía muy sofisticada, sin necesidad de hacer una Tierra esférica. ¿Por qué no se iban a ningún lado? Si este es otro modelo de otra reconstrucción y este es otro todavía de cómo lo veían los babilonios. Ya van a ver que este modelo de la Tierra cilíndrica después lo tomaron los griegos por ahí, seguramente de Babilonia. Pero esta es una constante, la Tierra flotando en el océano. Ahora, acá está el famoso mapa mundi babilónico, es el primer mapa de la Tierra conocida por ellos en aquella época, y acá está el océano dando la vuelta alrededor. Van a ver que esto llega hasta la Edad Media. Y este es el universo hebreo, lo que se puede deducir de las escrituras. Es exactamente el universo babilónico, básicamente, con la Tierra que está flotando en el mar, que está rodeada por un anillo de montañas y que tiene una bóveda, que es el firmamento, y arriba del firmamento hay más agua todavía, por eso después el diluvio era porque se abrían agujeros acá en estas ventanas y llovía. Este era el modelo. Y acá abajo el Sheol, que era como, digamos, no son los infiernos, el infierno es la última parte de abajo, el Abaddon. Acá está otro modelo de Giovanni Schiaparelli, del universo hebreo. Esto es Babilonia pura. En el caso de los egipcios también hicieron un modelo muy parecido, pero en el caso de los egipcios no está tan justificado, porque los egipcios tenían un país largo, que podían viajar libremente a lo largo del Nilo, centenares y centenares de kilómetros, y podían verificar fácilmente que la inclinación de las estrellas variaba de un lugar a otro. Así que tal vez algún día se sepa que finalmente los egipcios también pensaban que la Tierra era redonda, pero hasta donde sabemos no, también creían que era plana. Aparentemente se ve que no habrán querido ¿cómo se llama? Explicar ese fenómeno. Esta es otra reconstrucción
Acá se ve el Nilo semicírculo, no, perdón, esta línea recta es el Nilo y este semicírculo es el canal por el que volvía el Sol. Cuando el Sol se ponía en el occidente, iba navegando por atrás de este canal, todo, hasta volver a salir por acá y volvía a salir. Este es uno de los modelos egipcios. Entonces, en el caso de Egipto, está menos justificado el hecho de que hayan adoptado el modelo plano. Porque sabemos que, o creemos entender, que tenían mucha habilidad astronómica. Ya sabemos que alineaban muy bien las pirámides con la dirección norte-sur, pero también sucede que, por ejemplo, las grandes pirámides de Giza están muy cerca del paralelo de los 30 grados. Tienen una latitud de 29 grados y 28,7 minutos. Están muy cerca. De hecho, están casi exactamente en lo que sería en esa época el paralelo 30, no teniendo en cuenta la refracción atmosférica. Esto es algo que lo explico en astronomía desde cero. Cuando uno quiere medir la latitud, lo puede hacer con la altura de las estrellas, tomando la altura cuando estás en la culminación superior y la altura cuando estás en la culminación inferior y promediándola. Así es como presumiblemente medirían la latitud de los egipcios. Entonces hacen una sola semana del año, que es la semana más larga, cerca de sus solsticios de invierno, porque después cuando el día dura menos de 12 horas no puedes hacer eso. Pero cuando la noche dura menos de 12 horas no puedes hacer eso. Pero estos son todos indicios de que realmente tenían una astronomía buena, por lo menos desde el punto de vista observacional. Si no tenemos en cuenta la refracción atmosférica, cuando la estrella hace el pasaje inferior y pasa cerquita del horizonte, la posición donde ellos pusieron la pirámide sería exactamente en lo que le daría como que 30 grados de diferencia entre el pasaje superior y el inferior. Pero también resulta que el templo de estos 30 grados es un doceavo de círculo, ¿sí? C sobre 12. Así como se expresaban antiguamente las fracciones, los ángulos. El templo de Karnak, que es otro centro importantísimo, tiene una latitud de 25 grados 43 minutos, que es un 14avo de círculo. La latitud de Amarna, que es donde llevó su corte Akenatón, es 27 grados 39 minutos, que es casi un 13avo de círculo. Y el templo más antiguo en el límite sur de Egipto, en la isla de Bide, que está muy cerquita de la isla de Philae, que es uno de esos templos que tuvieron que moverlos porque con la inundación después que se produjo con la represa de Asuán, ese templo tiene una latitud que tiene un poquitito más que un 15avo de círculo. Así que medían bien la latitud de los egipcios, aparentemente. Llama la atención que no se les haya ocurrido preguntarse por qué variaba la altura de la inclinación de las estrellas al moverse hacia el sur. O sea, este es el caso más imperdonable de terraplanismo, porque es donde uno puede moverse libremente, puede hacer mediciones, tenían toda la habilidad para hacer buenas mediciones y sin embargo, bueno, como que no les importaba. Fíjense, esta es la Gran Pirámide. Y este es el paralelo 30, muy cerca pasa, muy cerca. Esto después pasó a Grecia, básicamente con el mismo modelo que acá dito, con el modelo de Tales de Mileto, que es el primer gran filósofo presocrático. También tenía el océano, también tenía la Tierra flotando sobre el océano, y arriba la atmósfera. Es básicamente el modelo babilónico otra vez, bueno, en este caso graficado de una manera mucho más interesante. Pero es básicamente lo mismo. Y lo mismo con el modelo de Anaximandro, que es la Tierra cilíndrica. ¿Qué ganaba con hacer la Tierra cilíndrica? No sé, seguramente algo de cómo hacía para sustentarla, que por ahí la Tierra comprimía el agua que estaba debajo, no sé cuál sería la idea, pero básicamente es lo mismo, es un modelo de Tierra plana. Hasta que llega aproximadamente en el siglo VI a.C., la segunda parte de esto, que es el modelo de la Tierra esférica. No se sabe bien quién lo propuso, pero vino de la escuela de Pitágoras, así que si no fue Pitágoras en persona, fue alguno de sus discípulos. ¿Cómo habrá llegado el modelo de la Tierra esférica? Bueno, ahora les voy a mostrar, viendo el tema de las estrellas que se ponen, que alcanzan su máxima altura a una altura cada vez menor o mayor a medida que uno se mueve en dirección norte-sur.
Y la otra es, bueno, viendo esa cosa elemental de que los barcos desaparecen primero la quilla y lo último que desaparece en el horizonte es el mástil. Y eso sucede en todas las direcciones, así que la única manera de explicarlo es que la Tierra tenga una forma como de escudo. Así que esa sería la base de la Tierra esférica. Y obviamente, de ahí a saltar que toda la Tierra sea esférica es un salto bastante grande, pero los pitagóricos eran muy místicos, tenían toda una idea de la armonía de las esferas celestes, de que la esfera era el cuerpo, era la figura perfecta de la matemática, de la geometría. Así que rápidamente pasaron a la Tierra esférica. Filolao de Tarento, además, esto se sale un poquito del tema porque lo que queremos hablar es de la forma y tamaño, pero además la hace moverse a la Tierra. De una manera muy poco eficiente de explicar el día y la noche, hace que la Tierra dé una vuelta alrededor de un fuego central invisible una vez al día, y con eso explicaba el día y la noche. El fuego central es invisible porque la Tierra está habitada solamente la mitad de arriba, digamos. La parte de abajo estaba deshabitada. Y agregó como contrapeso un nuevo planeta que lo llamó Antitierra, Antictón. ¿Por qué? También por una cuestión mística, porque entonces a los 7 planetas tradicionales, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Júpiter, Marte y Saturno, y le agregamos la Tierra como planeta, y le agregamos el fuego central, y le agregamos el Antictón, y suma 10, que también es un número con cualidades místicas. Todo venía por ese lado. La escuela pitagórica tenía todo ese asunto místico del poder de los números. Y más interesantes todavía, otro pitagórico más, Heráclides de Ponto, sí encontró el modelo correcto para explicar el día y la noche con una Tierra esférica y giratoria, que da una vuelta sobre sí misma una vez por día. Lamentablemente, bueno, esto que era lo correcto, no prendió. Todo el mundo prefirió dejar la Tierra quieta y que gire el cielo. Realmente, entre dos hipótesis, es más económica la de la Tierra fija. Porque si la Tierra gira, tenés que explicar cómo no notás que gira, cómo no te lleva puesto el viento. Hay un montón de fenómenos físicos que aparecerían y que llevó muchísimo tiempo descubrir. Descubrir por qué no los notábamos. Así que ciertamente de los dos modelos el más económico es dejar la Tierra quieta. Entonces, ahora vamos a hablar del tamaño de la Tierra, ¿sí? A partir de aquí la forma no cambia más. La última disputa sobre la forma de la Tierra se dio en la época de Platón, que hay en uno de sus diálogos hacen un pequeño debate sobre ese tema, entre los filósofos, ¿cómo se llama?, jónicos, que sostenían que la Tierra era plana, y los pitagóricos y los platónicos, que sostenían que era esférica. Así que... ahí está, en el diálogo Fedón, también me acordaba, que hay una controversia sobre la forma de la Tierra, pero ahí termina la controversia. A partir de ahí la Tierra se queda esférica. Y Aristóteles, en su obra del cielo, que es muy lindo libro, recomiendo que lo lean, ahí demuestra que la Tierra es esférica. Ahora les voy a mostrar las razones que dan, y da una circunferencia, por primera vez una medida, una circunferencia de 400.000 estadios, calculado por un matemático, entre comillas, no se sabe quién, posiblemente artistas de talento, pero es adivinar. Arquímedes, muchísimo tiempo después, 400 años después, no, 200, por un lado tira la idea de una circunferencia de la Tierra de 3 millones de estadios, que es muchísimo. Ahora vamos a ver cuánto es un estadio, pero es muchísimo, es mucho más grande que lo real. Así que bueno, es evidente que esa era una línea que todavía estaba viva en ese momento, la idea de la Tierra gigantesca. Aunque algunos dicen que son solo 300.000 estadios. Así que estas son las mejores estimaciones anteriores a Eratóstenes, 400.000 y 300.000, un solo dígito significativo. Esa era la idea general. ¿Cómo llegaron a eso? No lo sabemos, no tenemos la menor idea. Hay un montón de métodos, hablaremos después, si hay tiempo, que llegaremos a tocar a unos cuantos. Ahora, vamos a ver lo que dice Aristóteles sobre la forma de la Tierra. Primero, la Tierra esférica resuelve un gran problema que tenía la Tierra plana, que era decir, ¿qué la sostiene? ¿Sí? Porque no podemos poner un elefante o una tortuga y seguir amontonando elefantes y tortugas infinitamente. Había que sostenerla con algo.
decir que flota era un poco aventurado. ¿Flota en qué? ¿Qué sostiene a la cosa que sostiene la Tierra? Entonces, en cambio, Aristóteles lo resolvió con una física en la cual, digamos, una forma primitiva de gravitación en la cual todo gravita hacia el centro de la Tierra. De manera que la Tierra es sólida, tiene roca, porque tiene una primera esfera que está hecha de tierra, así de los 4 elementos, estos famosos. El elemento más denso es la Tierra y entonces es el que se comprime, que se concentra más cerca del centro y por lo tanto tiene una primera esfera que es de tierra. Sobre la esfera de tierra viene una segunda esfera que es de agua, que es menos densa que la Tierra y por lo tanto flota encima de la roca, y sobre esa esfera de agua sobresalen algunas islas y continentes que es la Tierra habitada. Esa era la explicación física de por qué no hacía falta demostrar, proponer, digamos, que algo sostuviera la Tierra. No hace falta que se sostenga porque no puede caer más abajo de donde está. Estamos en el fondo del pozo, literalmente. Encima de la capa de agua había una segunda capa, una segunda esfera de aire, que es la atmósfera. Eso permanecido, le hemos mantenido el mismo nombre desde la época de Aristóteles, la atmósfera, la esfera de aire. Y bueno, intuía que por encima, como los elementos son 4, intuía que por encima de la esfera de aire tenía que haber una esfera de fuego, que era un elemento ideal y que obviamente era convenientemente invisible, ¿no? Porque si no, ¿por qué no lo vemos? Bueno, el fuego se supone que es invisible. ¿Por qué? Porque cuando uno quema algo, uno ve que sube el humo, que las llamas ascienden, que el fuego tiende a subir. Entonces, con esta misma noción tenía que haber una capa de fuego y después comenzaba la esfera de la Luna y de los demás planetas, que tenían un modelo físico totalmente diferente, los objetos que recorrían órbitas circulares, con movimiento circular uniforme y todo eso. Así que bueno, ese es el modelo físico que da Aristóteles para la forma esférica de la Tierra. O sea que es un modelo de la Tierra que no solo que explica todos los fenómenos ópticos que vemos aquí astronómicos, sino que además tiene una buena base física debajo. Y después dice, por ejemplo, que en los eclipses de luna se ve claramente la sombra de la Tierra es siempre circular, sin importar desde dónde esté iluminando el Sol. Porque si uno tiene un eclipse como el que lo observó, creo que Mariana la vez pasada, creo que fue el año pasado, un eclipse de luna que había que levantarse a las 5 de la mañana para verlo y al ratito, en cuanto empezaba el eclipse ya se puso. Un eclipse en esas condiciones, un eclipse de luna que se da con la luna en el horizonte, uno tendría la luz del Sol, que está en la posición opuesta a la de la luna, tendría que arrojar la sombra de la Tierra sobre la luna. Y entonces, si la Tierra fuese plana, tendríamos que ver esto, en esas condiciones ideales. Así que este es otro buen motivo, no es el mejor, pero es un buen motivo, una buena razón para el modelo de la Tierra esférica. En cambio, ¿qué es lo que observamos? Esto, siempre se ve esto, una enorme suma. Por supuesto, esta es una fotocomposición, lo que se ve en realidad es esto, ¿sí? Esta foto la saqué yo en el eclipse de luna del 2019 y aprovecho para decirle, por si no se enteraron, que el 16 de mayo, de la noche del domingo hacia el lunes, a la medianoche, tenemos un bellísimo eclipse de luna, bien a la medianoche, no como esa porquería que les dije antes, que en cuanto empieza a eclipsarse ya se puso. No, esta la vamos a poder ver todo completo el eclipse, así que bueno, no se lo pierdan, si está despejado no se lo pierdan. Así que bueno, uno ve, ahí está la sombra de la Tierra. Así que si uno hace una fotocomposición, le queda, bueno, más o menos esta hermosa figura de la sombra de una Tierra que parece 3 veces más grande que la Luna, ¿no? Se faltan 3 lunas para cubrirla por completo. Esto después le permitió a, ¿cómo se llama?, a Aristarco y después a Hiparco medir la distancia de la Luna, un montón de cosas más. Esto es muy importante astronómicamente. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, es una buena prueba de que la Tierra es esférica, porque lo único que siempre arroja una sombra circular, no importa desde dónde lo ilumines, es una esfera. Ese era el argumento de Arquímedes. ¿Oscar? Sí. ¿Cómo sabían que era la sombra de la Tierra? Bueno, había otros, ¿cómo se llama? Los filósofos jónicos, los que decían que la Tierra era plana, decían que esta no era la sombra de la Tierra, que era la sombra de un cuerpo que andaba por ahí. O sea, para explicar los eclipses de luna,
sin decir que esto era la sombra de la Tierra, tenías que meter una nueva hipótesis, que era la que había un objeto, lo que dicen los terraplanistas modernos también, que hay un objeto que arroja sombras sobre la Luna. Ellos ya sabían que reflejaba la luz del sol, entonces. Sí, exactamente. Ah, ok. Sí. Sí, no, esto por eso te digo, este no es un gran argumento para la Tierra esférica, porque también podemos decir, no, mira, lo que arroja la sombra no es la Tierra, y bueno, hay que creer que no, hasta que no tengamos alguna cosa mejor para saberlo. Pero bueno, si sabemos que si el Sol y la Luna están en direcciones opuestas, la sombra, tenemos que arrojar alguna clase de sombra. Pero bueno, bien podría ser que no arrojamos ninguna, si el Sol está más cerca de lo que creemos que está, o más lejos, bueno, habría formas de justificarlo. Sigue Aristóteles diciendo que la Tierra no es muy grande. Viajando una corta distancia hacia el norte o hacia el sur, el horizonte cambia y las estrellas alcanzan alturas diferentes. En Egipto y en Chipre se ven ciertos astros que desde lugares más al norte ya no se ven. Por ejemplo, Canopus. Canopus no se veía, es una estrella, es la segunda estrella más brillante del cielo. Se ve muy bien desde acá, desde el hemisferio sur, pero en Grecia no se veía, pero desde Rodas se le empezaba a ver apenas que salía por encima del horizonte sur y se ponía enseguida. Y en Alejandría sí se veía elevarse unos cuantos grados. Así que ahí hay un ejemplo de que las posiciones del cielo cambian con respecto al horizonte cuando uno se mueve en dirección norte-sur. Y tira, bueno, dice que hay estrellas que son circumpolares en las regiones nórdicas, estrellas que dan toda la vuelta sin mojarse nunca en el océano, como decía Homero, y que sí se ocultan en el horizonte cuando nos vamos al sur. Esto es siempre para el hemisferio norte, estamos hablando. Para el nuestro tenemos que invertir todo. Y tira un datito, Aristóteles dice, asimismo, todos los matemáticos que intentan calcular la circunferencia de la Tierra dicen que son 40 miríadas de estadios. La miríada son 10.000, es el número más grande de los griegos antiguos, así que 40 10.000 son 400.000 estadios, y esta es una de las noticias más antiguas sobre el tamaño de la Tierra. Característico de la primera época de un solo signo significativo. Y acá acá voy a explicar este tema de por qué las estrellas se ven culminar, alcanzar su altura máxima a diferentes alturas sobre el horizonte. Acá tenemos una estrella que tiene, vamos a suponer que está infinitamente lejana, y que la vemos en este punto de la Tierra, la vemos que alcanza una altura máxima de 75 grados. Entonces, si sobre la Tierra nos movemos 15 grados sobre este ángulo, vemos que acá dejan de ser 75, si nuestro horizonte pasa a ser siempre es el plano tangente a la esfera. Esto había que tener inteligencia realmente para explicar los fenómenos con este modelo, o sea, había que ser geómetra, por eso los babilonios no lo hicieron. Ellos eran muy buenos matemáticos, muy buenos aritméticos, pero no tenían la geometría que tenían los griegos. Esto realmente se pudo saber gracias a la geometría. El plano del horizonte, ahora la tangente, se inclina con respecto a la estrella y la altura máxima, ahora ya no es más de 75 grados, es de 60. Y si nos movemos otros 15 grados de meridiano hacia el sur, ponele, entonces ahí ya deja de ser 60 y son 15 grados menos. Bueno, no cuesta mucho ver que el aumento o disminución de este ángulo es igual al aumento que estamos cambiando acá. Si avanzamos 15 grados más, lo vamos a ver ahora a 30 grados de altura, etc. Este es el gran argumento, el único, el mejor y más imbatible argumento en favor de la Tierra esférica. Esto no lo hace la Tierra plana nunca. De vuelta, vemos, los rayitos rojos son todos siempre paralelos entre ellos, pero nosotros los vemos en diferentes ángulos porque nuestro horizonte se va inclinando con respecto a las estrellas. Entonces, esto es lo que ni siquiera el terraplanismo moderno, esa cosa tan tonta, puede explicar. Porque claro, ¿cómo lo explican los terraplanistas de ahora? Dicen, bueno, mira, yo estoy acá y veo la estrella a 75 grados de altura, y si vos estás acá y la ves a 60, es porque la estrella no está en el infinito, está cerquita, está acá a unos pocos miles de kilómetros, y por eso yo la veo en un ángulo y vos la ves en otro. ¿Ves qué tonto que son? Bueno, eso funciona para dos estrellas.
pero para dos observaciones, pero en cuanto te moves un poco más y metes un tercer observador, resulta que ya no se cortan más las tres rectas. Y tenés que explicar, tendrías que postular que la estrella está a esta altura para los observadores número 1 y 3, que está a esta otra para los observadores 2 y 3, y que está ahí arriba para los observadores 1 y 2. Esto es insostenible incluso en la época de los griegos. O sea, este fue el argumento matador, este fue el argumento que mató a la Tierra plana, porque esto de la Tierra plana no se puede justificar de ninguna manera. Aparte hay un fenómeno, y es que cuanto más bajita vemos la estrella, más hay que postular que está más baja con respecto a la altura física, la altitud, ya no la altura, tiene que ser físicamente más baja. Así que la misma estrella tiene que ser baja para estos dos observadores, pero alta para estos dos de acá. Oscar, ¿y cómo pueden sostener esa teoría que está la estrella cerca si, digamos, hoy en día está recontracomprobado la distancia? No actúan de buena fe, básicamente, o sea, o por ignorancia, porque no lo han pensado, porque actúan de mala fe, saben ese argumento y se lo callan. Cosas más raras se han visto. Así que bueno, básicamente esto fue lo que terminó de matar al modelo de la Tierra plana y nos brinda, voy a retroceder un poco, nos brinda a nosotros un método muy bueno para medir el tamaño de la Tierra. Si el ángulo que sube o baja, ¿sí?, con respecto al horizonte de la estrella, es igual al ángulo que nos movemos, entonces para medir el tamaño de la Tierra tenemos que observar el cambio de altura de la misma estrella o del Sol en la misma época del año en dos puntos que están ubicados sobre el mismo meridiano, en la misma dirección norte-sur, y sabiendo cuál es ese cambio de ángulo y sabiendo la distancia recorrida. Ah, perdón, ahora sí, disculpame. Sí, pasa que si no rojo, si no rojo sombra, no uso la pantalla. Disculpa, gracias. Decía, sabiendo el aumento de altura, el aumento o disminución de la altura con respecto al horizonte, al moverse de un punto al otro, sabiendo ese ángulo, que es igual a este ángulo de acá, y sabiendo esta distancia, podemos hacer una regla de 3 simple, es decir, que si a este ángulo de 15 grados corresponde esta distancia, a un ángulo de 360 grados corresponderá toda la circunferencia. Y ese es el método que usó Eratóstenes para medir el tamaño de la Tierra con una precisión bastante razonable, mejor que la de las anteriores, y es el método que se sigue usando básicamente durante todo el siglo XVII, XVIII y XIX. Es el mejor método que hay para medir el tamaño de la Tierra. Hay otros, pero este es el mejor, este es el más práctico, el más fácil de implementar. Así que bueno, acá hablaba un poco de la Tierra de 300.000 estadios. Hablamos de que Aristóteles daba una medida de 400.000, y hay un autor, Cleómedes, que es el que cita, que nos hace conocer la medición de Eratóstenes, que da esta medida de que en un lugar cerca del Helesponto la constelación del Dragón pasa por el cenit, pero en Ciene, que ahora después quería mostrar dónde es, la constelación de Cáncer pasa por el cenit, y que si la distancia entre ambas ciudades es de 20.000 estadios, y la distancia angular entre las constelaciones, que se puede medir desde la Tierra, ¿sí?, la distancia entre una constelación y la otra, es de 24 grados, bueno, ahí cambia el tema Cleómedes y se pone a hablar de otra cosa, pero con estas medidas podemos hacer la cuenta que les dije, multiplicando, haciendo la cuenta de 3, nos da que la circunferencia de la Tierra sería 300.000 estadios, y de ahí sale lo que decía, de ahí saldría lo que decía Arquímedes, pero no sabemos quién fue el que hizo esta supuesta medición, que no es muy buena. Bueno, pasemos por fin al plato fuerte, la medición de Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene, que era el director del Museo de Alejandría, de su biblioteca. Era un gran sabio, era un gran geógrafo. Bueno, algunos, las malas lenguas decían, lo llamaban Peta porque era el segundo en todo, el segundo mejor en todo.
pero realmente era un sabio muy bueno, era más o menos de la misma época que Arquímedes, era más joven que Arquímedes. Y hizo una medición de la Tierra de la cual tenemos buena información. Esta historia supongo que la conocen, la habrán visto en la serie Cosmos. Ahora yo les mostraría el video, pero vamos a perder mucho tiempo. El método es lo mismo que yo les dije, ¿sí? Medimos la diferencia, el ángulo en que varía la altura máxima del Sol. En este caso lo hace en el día del solsticio de verano, el 21 de junio del hemisferio norte, entre dos ciudades. Con eso sabemos este ángulo, medimos esta distancia y haciendo una regla de 3 sacamos la distancia total. Esto es así. Le dijeron así a Eratóstenes, o lo leyó en algún libro, que el día del solsticio del verano, en la ciudad de Siene, que es la actual Asuán, en Egipto, sucedía una cosa muy curiosa, y es que un palo clavado verticalmente no arrojaba sombra, tenía el sol en el cenit, exactamente. La luz del sol penetraba hasta lo más hondo de los pozos. Así que tenía este dato. Esto teóricamente no lo observó Eratóstenes, pero tenía ese dato de que en este lugar, de que esta ciudad estaba justamente bajo el trópico de Cáncer, ¿sí? Es el punto de la Tierra donde el día del solsticio de verano el sol culmina en el cenit, justamente arriba de nuestras cabezas. Así que tenía esta información. Entonces él hizo el mismo experimento en Alejandría con un palito, y midió la sombra más chiquita que arrojaba el sol del mediodía, midió este ángulo, y anda a saber cómo lo midió, seguramente habrá hecho alguna construcción geométrica, porque en esa época ni trigonometría había, y le dio un 50avo de círculo, un 50avo, o sea, 360 grados dividido 50, que son en lenguaje moderno, 7 grados, mejor dicho, en lenguaje babilónico, porque esto lo inventaron los babilonios, 7 grados 12 minutos. Entonces, como suponiendo que el Sol está infinitamente lejos, después vamos a ver que es una suposición que la podemos tomar o no, suponiendo el Sol infinitamente lejos, estas dos rectas son paralelas, ¿sí? Y este angulito de acá, los dos angulitos verdes, son iguales por alternos internos, entre paralelas. Entonces, bueno, ¿qué le faltaba? Le faltaba conocer la distancia Alejandría-Siene, que él dijo que valía 5.000 estadios. El estadio es una unidad que son aproximadamente entre 150 y 200 metros, muy aproximadamente, a grandes rasgos es así. Es una unidad que usaban los griegos para medir grandes distancias, y aparentemente había varios de ellos, o sea, cada ciudad tenía su propio estadio, lo cual es lo lógico, sobre todo en el caso de Grecia, que no tenía una administración centralizada como la tenía Egipto, como tenía Persia. Entonces siempre la gente ha tratado de jugar con eso para tratar de sacarle más precisión a la medición de Eratóstenes. Entonces decía, si este ángulo es un 50avo del círculo completo, ¿sí? Y esta distancia también es un 50avo del círculo completo, bueno, multiplicando estos 5.000 estadios por 50 da 250.000 estadios. Y esa es, hasta donde sabemos, la primera medición del tamaño de la Tierra con dos dígitos significativos. El otro día, cuando estábamos haciendo una salida al observatorio de Mercedes, alguien se pensó en una discusión sobre cómo sabía Eratóstenes que el Sol estaba tan lejos que los rayos llegaban paralelos. Bueno, hay un lindo paper de nuestro amigo Cristian Carman, que escribió con James Evans, en el que especulan, porque el asunto es así, una fuente dice que el tamaño que había medido Eratóstenes era 250.000 estadios, Cleómenes dice esto, y otra fuente que creo que es Marciano Capella, un romano, dice que eran 252.000 estadios. Entonces, ¿en cuál quedamos? Que eran 250.000 o 252.000. Se especulaba que el 252.000 es un redondeo, es un redondeo hecho para que haya exactamente 700 estadios por grado. Pero hay gente que no lo terminaba de convencer porque en aquella época no había grado, la gente no medía las cosas con grados. Así que nunca se termina, o sea, eso recién sería un agregado posterior de la época de Hiparco, de Ptolomeo, que fue cuando se importó el sistema sexagesimal babilónico. Es una explicación que no terminaba de convencer.
y encontraron en la Preparatio Evangelica de Eusebio de Cesarea, que era un manual que había escrito el hombre para que los evangelizadores, los predicadores, no pasaran vergüenza frente a los sofisticados intelectuales griegos y romanos a los que tenía que predicar, y entonces le daba datitos astronómicos. Y uno de los datos que da es que Eratóstenes situaba el Sol a una distancia que eran 20 radios terrestres. Es muy poco. La Luna está a 60 radios terrestres y el Sol está 400 veces más lejos en realidad. Eso se tardó muchísimo tiempo en poder hacer esa medición. Pero ya incluso para la época esa era muy cerquita. Sin embargo, es posible que Eratóstenes lo haya postulado como la mínima distancia a la que estaba el Sol. Y lo que encontraron esta gente, Christian Hermann y James Evans, es que si ponemos el Sol más cerca, ¿sí?, estas rectas dejan de ser paralelas, cambia la geometría y entonces nos daría una distancia de 250.000 estadios. Y si lo ponemos infinitamente lejos, se hacen paralelas y nos da 250.000 estadios. Entonces los dos números que se reportan de Eratóstenes, 250.000 y 252.000, podrían ser ambos del libro de Eratóstenes, que está perdido, si no, no estaríamos discutiendo todo esto. Podrían ser ambos provenientes de Eratóstenes como medida máxima y mínima de la Tierra bajo dos hipótesis distintas de qué tan cerca o lejos está el Sol. Es muy interesante. Y como esto tengo pero muchísimas cosas más para contar, que lo puedo hacer otro día, pero realmente si no se me va a ir la noche. Tenemos un montón que ver todavía. El asunto es que esta distancia, por el valor que conocemos del estadio, que es que manejan todos los geógrafos de la antigüedad, que es de 185 metros, nos daría 46.200 kilómetros, que es muy grande de radio, ¿sí? De perímetro. El valor moderno es 40.008, y no por casualidad, sino ahora veremos después por qué. Porque es un número tan redondo. Es un número demasiado grande, o sea, tiene un error del 16% demasiado grande. Y ha habido, o sea, la gente quiere muchísimo a Eratóstenes, pero lo aman, lo idolatran, se pelean, ha habido una especie de grieta científica con astrónomos de un lado y mayormente geómetras y metrólogos del otro, geógrafos y metrólogos del otro, peleándose por si Eratóstenes sí, Eratóstenes no. Entonces, ¿cómo se llama? Como realmente no se sabe de qué tamaño era el estadio en el cual Eratóstenes reportó su medición, porque no tenemos el libro. Se especula que el estadio que usaba era más chiquito, era de 157 metros, y entonces te da un valor de 39.000 y pico de kilómetros, y entonces le erró por menos de un 1%, y vamos todavía. Y ese es el team Eratóstenes, ¿sí? Esa es la zanja que hay en esta colonia. Les juro que da vergüenza leer los papers, porque es directamente, vamos a buscar, a mentir, a buscar cualquier cosa con tal de sacar ganador a Eratóstenes. Y los otros no, los otros le tiran en contra. Es vergonzoso. ¿Por qué los astrónomos no compran esto de la tremenda precisión de Eratóstenes? Que la pueden ver en casi cualquier programa que pongan, o en cualquier lado que hablen de la medida de Eratóstenes, van a decir, no, sí, lo midió con una precisión, un error inferior al 1%. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué decimos que no? ¿Por qué no? Porque dicen otros que no puede ser, que le erró por un 16%. Porque todos los geógrafos antiguos, de los que sí conservamos las obras, como Estrabón, como Polibio, que era un historiador pero también era geógrafo, todos estos, y Plinio el Viejo, los geógrafos antiguos jamás discuten, jamás dicen, ah, no, lo que midió lo hizo con un estadio más chico, tenemos que hacer aplicar esta conversión. No, discuten entre ellos, los viejos astrónomos, los viejos geógrafos de la antigüedad, se discutían las distancias geográficas, sin tener en cuenta que podían estar hechas en diferentes medidas, muy posiblemente porque no estaban hechas en diferentes medidas. Se había estandarizado ya el estadio ático de 185 metros. Eso es una de las mejores hipótesis que hay, una de las más fuertes. Igual el error tiene que ver con la precisión con que medían esa distancia, porque en realidad... Sí, ahora vamos a ver. Claro, porque en realidad el método impecable, digamos. Ahora, sí, no, por eso... Claro. Por eso yo le estoy dedicando tanto tiempo a Eratóstenes y por eso la gente lo quiere tanto, porque el método era bueno, es geométricamente y astronómicamente bueno. Lo que es dudoso es que haya tenido éxito, y ahora vamos a ver por qué. Acá lo tenemos a Carl Sagan, es uno de los que
perpetúan la historia de la tremenda precisión de Eratóstenes. Él dice, le erró por unos pocos puntos porcentuales. No, le erró por un 16%, que no son unos pocos. Pero bueno, eso está por verse. Algún día va a aparecer el libro ese, va a aparecer pecado dentro de otro, como suele suceder, y nos vamos a sacar la duda. Vamos a ver la crítica astronómica, ¿sí? La medición se basa en estos supuestos que están acá. La Tierra es esférica. Sabemos que no es exactamente esférica ahora, pero es una buena suposición, así que eso no es lo que molesta. Dice Eratóstenes que Alejandría y Ciene, o sea, esta ciudad y esta ciudad, están en el mismo meridiano, o sea que Ciene está acá. Esta era la idea que tenía Eratóstenes, porque en esa época no se podían medir estas cosas. También es posible que Eratóstenes, alguien propone que Eratóstenes era un super geodesta que había medido perfectamente bien el Nilo y entonces podía calcular esta medida y trabajar directamente con esta medida, no con la distancia que marqué acá en rojo. Pero es suponer demasiado. Dice Eratóstenes que Alejandría y Ciene están sobre el mismo meridiano, que distan 5.000 estadios, que se supone que un autor, Marciano Capella, dice que lo midieron los bematistas, que era una división del ejército de Alejandro Magno, que se dedicaba a recorrer los caminos con pasos constantes y contando cuántos pasos daban. Eso hacían también los romanos. La milla romana se llama milla porque son 1000 pasos, son 1000 pasos. Y cada paso es una cantidad determinada de pies romanos. O sea, la milla romana son 1400 metros. Y lo que dicen Estrabón y todo lo demás es que una milla son 8 estadios. Y todos dan ese factor de conversión. Por eso es que es muy difícil que el estadio de Eratóstenes tenga otro valor. Pero bueno, las discusiones son terribles. Decía entonces que estamos en el mismo meridiano, cosa que no es cierto. Hay 3 grados de diferencia, 3 grados de longitud de diferencia entre este punto y este de acá. Y desde luego que esta distancia, que andás a ver cómo la midió, en el supuesto de que la hayan medido correctamente, es distinta de esta, que es la distancia correcta que tendría que haber usado, la distancia vertical. Ayer me encontré con en un libro de Fred Hoyle, que es un astrofísico súper conocido, a algunos les sonará. Era un hombre de la década del 50, 60, uno de los que se oponían al modelo del Big Bang. Y en un librito de divulgación de astronomía que escribió, hablaba de Eratóstenes y comete la burrada increíble de decir que no importa que las dos ciudades estén sobre el mismo, que no estén sobre el mismo meridiano, porque si este ángulo es de 3 grados, entonces la diferencia es ínfima. El error que se comete es como la relación entre el coseno de 3 grados y la unidad. No, lo que vale 3 grados es esto, y esto es primero, trigonometría esférica, no plana, y este ángulo de 3 grados es medido con respecto al centro de la Tierra. Esto está claramente, se puede ver en el mapa y cualquiera que tenga un mapa lo puede ver. Este no es un ángulo de 3 grados, son como 20 grados más o menos. Y esta distancia son 600 kilómetros, y esta distancia son 800, y el error es muy grande. Es una burrada grande como una casa decir eso, que yo no puedo creer que un tipo que estudió astronomía lo pueda decir, pero bueno, se ve cada cosa. Entonces, y la otra afirmación de Eratóstenes es que Ciene, Asuán, está en el trópico de Cáncer. Bueno, Asuán no ha estado nunca, en épocas históricas, no ha estado nunca en el trópico de Cáncer, ni en la época de Eratóstenes ni en la nuestra. La oblicuidad de la eclíptica y la inclinación del eje de la Tierra cambia muy lentamente, y sabemos que en la época de Eratóstenes medía aproximadamente 23 grados 43 minutos. Eratóstenes decían que era 23, 51, 20, por lo tanto su trópico de Cáncer es esta línea verde que está entre medio. Así que este es un error, pero es un error relativamente pequeño. El error más grande es el de la distancia. Que primero hay que medirla, y segundo que no es la distancia norte-sur que necesitamos. Entonces, lo que dicen los astrónomos, y por eso del lado de los astrónomos el consenso es que el estadio es de 185 metros y que Eratóstenes se equivocó por un 16%, es que, dado que todas las asunciones de Eratóstenes son equivocadas, ¿cómo se llama? Que tiene mal medido o calculado la distancia, que tiene un error por el hecho de que esto no es, digamos, tiene mal calculada
la distancia angular entre Cirene y Alejandría. Tiene errores por todos lados. La probabilidad de que haya acertado con un error de menos del 1% es bajísima, ¿sí? Es pedir demasiado. Entonces, básicamente voy a terminar mi capítulo sobre Eratóstenes con esto. Si hay tiempo sigo con otras cosas. Hay muchísimas cosas interesantes que se han dicho al respecto. Es una de las controversias más lindas, pero a su vez más encarnizadas que se ha dado en la ciencia. Por ejemplo, este es un mapa que reporta Estrabón, que según él era lo que decía Eratóstenes, que hacía el Nilo, que era hacer así una especie de N al revés, y después subir y después ponerse acá, y este es el tramo donde está Cirene, está por acá Cirene, ¿sí? Estos son 5.300 estadios, y bueno, la distancia de Cirene supuestamente eran 5.000 estadios. Este mapa que daba, no hay forma de hacerlo coincidir con el verdadero río Nilo. Este es el intento que ha hecho uno de los apólogos de Eratóstenes, tratando de conciliar de alguna manera el mapa de él. El Nilo de la curva que hace mucho más chiquita. Vean acá, esta es una reconstrucción, obviamente, no se conservan dibujitos de esa época, una reconstrucción que hizo un geógrafo de 1880 y pico, del mapamundi de Eratóstenes, y ven la curva que hace el Nilo según Eratóstenes. Esta curva es gigantesca y este tramo que es totalmente recto. Y esta es la realidad, ¿sí?, de lo que es el Nilo. Son demasiados errores para ser creíbles. Así que vamos a dejar a Eratóstenes y vamos a ir a otra medición, que es la de Posidonio de Rodas. Él usó un método distinto. Esencialmente es el mismo método de calcular esta distancia angular y calcular la distancia lineal y hacer una regla de 3. El método es el mismo, pero él lo hizo con la estrella Canopus, que en Rodas se ve tangente al horizonte y en Alejandría se ve con un cierto ángulo. Entonces, con eso, suponiendo que la distancia entre Alejandría y Rodas es de 5.000 estadios, anda a chequearlo. Alejandría y Rodas están separadas por mar. No podés ir caminar y medir. Tenías que o suponerlo o tenías que sacarlo de un mapa de Eratóstenes, que a su vez estaba hecho con una tierra de 250.000 estadios, por eso le dio 240.000. Este es posterior a Eratóstenes, como 100 años posterior. Peor aún, Estrabón reporta que esta distancia que midió Posidonio es de 180.000. No se sabe si Posidonio midió 180.000 y Estrabón la reporta correctamente, o si metió la pata Estrabón y dijo, ah no, espera un poquito, la distancia entre Alejandría y Rodas no son 5.000 estadios, son 3.750, datos de Eratóstenes. Por lo tanto, el tamaño de la Tierra, un tamaño calculado en base al tamaño de la Tierra de Eratóstenes, le da distinto que Eratóstenes, le da 180.000 estadios. Y aunque parezca mentira, este es el número que quedó. Ptolomeo, esto ya estamos hablando de 200, 300, 400 años después de Eratóstenes, en el Almagesto nombra, porque no es un dato importante para la astronomía el tamaño de la Tierra, no lo necesitamos, pero nombra un tamaño de 250.000 estadios, pero después en su geografía adopta el de 180.000, porque se ve que le gustó más. Era partidario, ¿se acuerdan que Aristóteles decía que la Tierra no es demasiado grande, así que el número más chico era como era más fácil de encajar? Y aunque parezca mentira, teniendo una medición bastante buena hecha por Eratóstenes, todo el mundo se quedó con la que da Estrabón barra Posidonio barra Ptolomeo de 180.000 estadios. Y con esto termina la Edad Antigua. De acá no nos movemos, después de esto se termina la ciencia, básicamente, hasta que llegamos al Renacimiento. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito rápidamente, porque se me va la noche, de la Tierra en la Edad Media, que dibujos como esto nos hacen creer que creían que habían vuelto a la Tierra plana, pero no es así, ¿sí? Durante la Edad Media se siguió manteniendo el modelo de la Tierra esférica. Los astrónomos árabes eran demasiado buenos como para creer que la Tierra era plana, aunque algún burro en Europa puede ser que lo creyera, un ignorante, pero alguien que había leído libros de astronomía o que sabía astronomía se daba cuenta enseguida que no podía ser plana. Y se relata que el califa Al-Mamun, el hijo de Harún al-Rashid, el famoso de las 1001 noches, mandó a sus matemáticos verificar el tamaño de la Tierra que daba Ptolomeo, y su equipo de sabios, entre los que estaba Alfraganus, el del cráter lunar Alfraganus, se reunieron en la ciudad de Sinjar,
midieron la latitud y se separaron en dos equipos y caminaron uno hacia el norte y otro hacia el sur, hasta que la latitud que obtenían era un grado más grande y un grado más chica que la que habían obtenido. Entonces con eso tenían un arco de 2 grados. Después medían la distancia recorrida y calculaban el tamaño de la Tierra con el mismo método de Eratóstenes. Y le dio 56 millas árabes y 2 tercios, y otra vez, no sabemos si es buena o no, porque no sabemos mucho qué tamaño tenía esta milla árabe. Pero es un valor para sospechar, porque los que relatan esta historia dicen que esto confirmó el valor de Ptolomeo de 180.000 estadios. O midieron cualquier cosa, o lo único que podemos sacar en limpio es que ¿cómo se llama? 56 millas y 2 tercios son 500 estadios. 500 de lo que se supone que creían los árabes que medía el estadio. Es una medición que lamentablemente no sirve. A Al-Mamun no lo quieren tanto como Eratóstenes, entonces no ha habido una guerra tan grande, pero igualmente sí, hay unos cuantos que han luchado, especialmente todos los modernos, ¿cómo se llama?, matemáticos, astrónomos árabes, tratan de rehabilitarlo, de decir que lo midió correctamente, pero no hay muchos indicios como para confiar en esto. Así que básicamente el tamaño de la Tierra se quedó con todavía estaban en los 180.000 de Ptolomeo. Lo que nos hace creer que en la Edad Media se había perdido la Tierra esférica, que había envuelto la Tierra plana, es este famoso mapa llamado de T en O, que tiene una O que es el océano y una T que son el río Nilo, el río Don, si no me equivoco, y este verso grueso que es el Mediterráneo. Entonces, estos mapas estaban hechos siempre con el este hacia arriba, que eran mapas orientados, ¿sí? Estaban orientados hacia oriente. Entonces, esto es Asia, esto es África y esto sería Europa. Y acá vemos el dibujito de la flor de Sistuar, de Jean Mansell, del siglo XV, del arca de Noé y de los 3 hijos de Noé. Sem, que le tocó África, Cam, que le tocó... No, perdón, Sem, que le tocó Asia, Cam, que le tocó África y Jafet, que le tocó Europa. Acá vemos otro dibujo parecido, pero estas en realidad son representaciones de las esferas terrestres hechas por un pueblo que había olvidado la perspectiva. Ya no se dibujaba más en perspectiva. ¿Se acuerdan cómo son los dibujos de la Edad Media? Todos planos. Entonces dibujaban la Tierra de esta manera, pero no era que creían que fuera esférica. Este es el famoso mapamundi de Herford, que ha hecho en un cuero gigantesco. Son un montón de piezas de cuero, una cosa hermosa. Y hay un montón de esta clase de mapamundi, todos con el Mediterráneo vertical así. Y estas son las cosas que nos hacen creer que realmente ¿cómo se llama? En la Edad Media se había vuelto a la Tierra plana. Este famoso dibujo, que hay muchos que piensan que es real, que es auténtico de la Edad Media, es del libro de Ptolomeo, que la próxima vez se los voy a traer, hoy me olvidé. Hay un libro de Ptolomeo donde está este dibujo, es un dibujo moderno del siglo XIX, para representar una historia que contaba un misionero que había llegado al lugar donde se tocan el cielo y la tierra. Es una historia, es un cuento. Esto no es real. ¿No aparece en el de Flammarion ese? El libro de Flammarion, sí, de la atmósfera. Lo tengo, la próxima lo traigo. Y de Ptolomeo. Fíjense, este dibujo de Gossuin de Metz, siglo XIV, tiene 2 viajeros que parten de la Tierra en direcciones opuestas, ¿sí? Se convierten en antípodas y siguen caminando hasta reunirse de vuelta en el extremo opuesto. Esto no es una Tierra plana, ¿sí? Esto es una Tierra esférica y así fue siempre. También, ¿cómo se llama? Dante Alighieri, en la Divina Comedia, el mundo de Dante Alighieri es esférico, con el universo, con el infierno en terrazas, ¿cómo se llama?, que se acercan hacia el centro de la Tierra, que es donde está Satanás, y arriba otras terrazas que son el purgatorio. Pero es una Tierra esférica. Así que bueno, habiendo ya sacado de encima que sin tener ninguna novedad que reportar de toda la Edad Media, vamos a la Edad Moderna. Este es un hermoso cuadro de Colbert presentando a Luis XIV los miembros de la recientemente fundada Academia Francesa de Ciencias. Y este es el Observatorio de París, que lo hizo el hermano de Perrault, el autor de Caperucita Roja, que ahora se los voy a mostrar. Entonces acá hay un montón de celebridades que ahora justamente vamos a empezar a hablar de ellas. Este es Luis XIV, obviamente, este es Colbert, este es Jacques Perrault, ¿sí? Este es el autor de Caperucita Roja.
Fíjense que son casi todas curas. Jean Picard era cura, que está cargado acá, de adelante también. Jean Picard, es el primero que hizo una medición moderna y correcta del tamaño de la Tierra, que ahora lo vemos en más detalle. Un gran astrónomo, grandísimo astrónomo, Jean Picard. Y atrás de él está el Mariot, el de la ley de Boyle-Mariot. Fíjense, todos curas. Los únicos que no eran curas eran estos dos, que eran las dos estrellas contratadas para el Deportivo, para el seleccionado francés por Luis XIV, las dos estrellas extranjeras, los dos cracks, que son Christian Huygens y Giovanni Domenico Cassini. Era un seleccionado de lujo que se armó, gastó un montón de plata para traer a los mejores sabios. Esta es una época fantástica que dio unos frutos excelentes, magníficos. Acá está el gordito de Philippe de la Gire, otro que también midió la Tierra, después les muestro. Pero es para presentarle a algunos de los protagonistas. Casi un congreso solo. Exactamente, sí. No, Christian Huygens, aparte, los dos que digamos, se sacaban chispas, Cassini y Huygens. Cassini era muy buen astrónomo práctico y Huygens era bueno para todo, básicamente. Era buen observador y aparte era un gran genio, un tipo que lamentablemente para su fama lo eclipsó Newton, ¿sí? Porque al lado de Newton todos somos una onda de idiota, básicamente. Pero realmente hizo un gran trabajo teórico, de física teórica, Christian Huygens. Era muy grande. Entonces vamos a hablar de las primeras mediciones modernas, ¿sí? Después de un montón de tiempo de creer, acuérdense en la época de Colón seguía creciendo que la Tierra era chiquita, por eso su viaje logró convencer de alguna manera a la gente de que le dejaran hacer su viaje. Llegó, tuvo éxito de casualidad porque no sabía que estaba el continente americano justo entre medio. Pero hasta ese momento la Tierra se creía que era chiquita. Y hubo un astrónomo, Jean Fernel, que hizo una medición que a mí me encanta. Esto lo hizo es como si fuera un argentino honorario, Jean Fernel. Lo que hizo fue, viajó en diligencia entre París y Amiens contando las vueltas que daba la rueda del carruaje. Le había puesto una especie de matraca para que cada vez que daba una rueda hiciera un pack. Y contando cuántos packs sentía con todas las vueltas que daba la rueda y con el perímetro de la rueda calculó la distancia bastante exacta entre París y Amiens y sabiendo que había una diferencia de latitud de 1 grado entre ambas, o sea, de vuelta lo mismo de siempre. Si conozco la diferencia angular y conozco la diferencia lineal, ¿sí? sobre el perímetro, con una regla de 3 calculo el tamaño de la Tierra. Esto es siempre igual. Y obtuvo que cada grado de meridiano eran 110,6 kilómetros, que estaba muy bien, mejor que cualquier medición anterior. El valor verdadero son 111 kilómetros y pico, 111 kilómetros y un tercio más o menos. 110,6 está muy bien y lo tuvo posiblemente de casualidad, nadie le creyó. Entonces, ya en el siglo XVII, como 70 años después, la siguiente mejora en la medición de la Tierra la introdujo Willebrod Snell, el holandés, que fue el que lo recordarán por la ley de Snell de la refracción, que introdujo la triangulación, que es el mejor método para medir el tamaño de la Tierra. Lo que se hace con la triangulación es medir una base, acá lo midió entre La Haya y Leiden, simplemente poniendo una regla detrás de la otra, de manera de tener una cierta cantidad de kilómetros bien medidos, pero muy bien medidos. Entonces, una vez que lo tenemos, desde ambas estaciones, desde ambos extremos de la base, se mide la dirección de una señal que se coloca en otra localidad. Generalmente son picos de montaña, bueno, lo que haya, no creo que haya muchas montañas ahí en Holanda, seguramente fueron campanarios y cosas así. Se miden entonces las dos direcciones, con lo cual se conocen los dos ángulos adyacentes a la base, y con la base y los dos ángulos adyacentes se resuelve todo el triángulo, y después se hace una nueva triangulación y otra hasta medir, bueno, ¿cómo se llama?, de una extensión de terreno. Con todo eso, después matemáticamente se calcula el largo del meridiano en kilómetros, y conociendo la diferencia de latitud, seguramente lo habrá hecho entre Alkmaar y Breda, el meridiano. Conociendo la diferencia de latitud, se hace la regla de 3 y se calcula el tamaño de la Tierra. Lo interesante es que Snell no lo hizo con telescopios, y este fue el instrumento que empleó, el cuadrante.
este tubito, que yo sepa no es un telescopio, sí es un simple tubo como tubo de mira. Ciertamente no se conocía manera en ese momento de ponerle un telescopio y asegurar que el eje óptico fuera paralelo al eje del instrumento. Así que tuvo unos cuantos problemas en la medición y obtuvo en 1617 una medida de 107,2 kilómetros por grado de meridiano, que es poco, ¿sí? El valor verdadero está en 111 y pico, así que 107 es poco. Esta medida, sin embargo, tenía tan buena apariencia de ser cierta que desanimó mucho a Newton porque no le daban las cuentas con su teoría de la gravitación para explicar la órbita de la Luna, dado el tamaño de la Tierra. Este tamaño de la Tierra no le servía. A continuación vienen los dos jesuitas, Gian Battista Riccioli y Francisco Grimaldi, que si lo recuerdan en algún lado, Grimaldi fue el que trazó el mapa de la Luna que todos conocemos con los nombres de los mares y de los cráteres que se los pusieron ellos dos, Riccioli y Grimaldi, que a su vez se asignaron sendos cráteres. Entonces lo que ellos hicieron fue un método un poco diferente. Hicieron una triangulación igualmente que lo hizo Snell, entre una serie de ciudades de Bolonia, pero la distancia la calcularon con un método astronómico. A ver, voy a tratar de explicarlo. Esta base de acá es el horizonte, esto es el meridiano de la ciudad A, este es el cenit de la ciudad A, y este círculo verde es el círculo vertical que apunta hacia la ciudad B, ¿sí? Donde uno puso una banderita y está midiendo. Entonces, en algún lugar de este círculo va a estar el cenit de la ciudad B. Entonces, lo que ellos hicieron es tomar sobre esta misma vertical la altura de la estrella Vega en el momento en que pasaba en esa misma dirección. Con lo cual, el triángulo grande, violeta, rojo, verde, este triángulo queda totalmente resuelto, se conocen todos sus lados. Esta es la colatitud, la distancia polo-Vega es el complemento de la declinación, que es conocida, y la distancia cenit-Vega es el complemento de la altura, que también se midió. De manera que el triángulo de afuera queda totalmente resuelto, y queda resolver el de adentro, con lo cual, digamos, se conoce la distancia del polo al cenit, que es la colatitud del lugar B, y así se va resolviendo y se obtiene la distancia cenit A, cenit B. Así que ese fue el método que usó. Geométricamente, matemáticamente y astronómicamente es perfecto, pero el problema es que por el método que ellos usaron para determinar cuándo la estrella Vega cruzaba la dirección de la ciudad B, que lo hacían suspendiendo un piolín y esperando que la estrella cruce por detrás del piolín, ellos tampoco trabajaron con telescopio. Debido a eso, la estrella tenía que estar bajita para poder registrarla, porque si no, necesitas un piolín de 500 metros de altura. Entonces, lo afectó negativamente la refracción atmosférica, que siempre te levanta los objetos un poco. Entonces, eso le afectó la medición, lamentablemente, y a pesar de que tenían todo para ganar, les dio un meridiano, un grado de meridiano de 133,7 kilómetros, que es un valor peor aún que el de Snell. Así que, por eso yo les digo, si esta gente, 1000 años, 2000 años después de Eratóstenes, con todos los adelantos matemáticos, tecnológicos, teniendo instrumentos 1000 veces más precisos que el que podía disponer el pobre Eratóstenes, teniendo trigonometría esférica, teniendo todo eso, medían mal el tamaño de la Tierra, ¿qué podemos esperar de Eratóstenes? Posiblemente ni él se creía que ese fuese el tamaño verdadero. Así que lo que sigue fue que por fin, bastantes años después, ya en 1670, como 30, 40 años después de Riccioli, vino el padre Jean Picard. Fíjense que hasta ahora vienen siendo casi todos curas, ¿sí? El padre Jean Picard, que resolvió el problema de colocarle un telescopio al cuadrante. No puedo ponerme a contar cómo lo resolvió. Se trataba de apuntar el telescopio hacia una señal, darlo vuelta y volver a apuntarlo y ver que le marcase exactamente 180 grados de diferencia entre una medición y la otra, y si no estaba mal alineado. Es un método geodésico elemental que ahora lo saben todos los agrimensores, pero bueno, eso lo inventó Jean Picard.
y con eso se mandó una triangulación entre París y Amiens, el meridiano de París, que fue el más medido de la Tierra, por lo menos en esa época, y obtuvo correctamente, por fin, la medida de la Tierra, 111,2 kilómetros por grado. Ese es el valor bastante más cercano a la realidad. Creo que el verdadero está en 111,33, una cosa así. Así que esa fue la primera medición correcta, y ahí sí Newton pudo respirar aliviado, porque con esta medida de la Tierra sí le cerraban los cálculos y publicó los Principia. Así que fíjense la influencia que tuvo la medición de Jean Picard, que era un gran astrónomo. Siguieron midiendo el meridiano de París, ¿sí? Que como les digo se convirtió en el más medido. Pocos años después de la medición de Jean Picard vinieron Giovanni Domenico Cassini, el gran Cassini, y Philippe Lahier, que ya les mostré los retratos de ambos hace un ratito, y prolongaron la medición de Picard. Con Cassini midió de París para el sur, y Lahier midió de París hasta Amiens, al norte, y les pasó una cosa muy extraña. En el tramo norte encontraron 111,2 kilómetros por grado, o sea, más o menos lo mismo que Jean Picard, pero para el tramo sur encontraron 111,34 kilómetros por grado. Y eso no lo podían explicar en ese momento. Después les voy a mostrar exactamente qué significan estas medidas, pero la consecuencia es que según esto la Tierra tenía que tener una forma como esta, una forma de esferoide prolato. Tenía que ser como una pelota, como una pelota de rugby, como una sandía. Eso es lo que explica que el grado cerca del ecuador mida más que el grado cerca del polo, que esa fuera la consecuencia que había obtenido. Esto se llevaba a las trompadas con otra medición que había hecho Jean Richer, que era un colega de Cassini, que fue una famosa medición que no tengo tiempo de contarla ahora, que midieron el paralaje de Marte, o sea, midieron la distancia de Marte poniendo una estación en París y la otra con Jean Richer, que se fue hasta la isla de Cayena. Lo que encontró Jean Richer es que cuando viajó a Cayena, que estaba bastante cerca del Ecuador, desde donde lanzan los cohetes ahora los franceses, encontró que el reloj que él se había llevado desde París perfectamente calibrado y que era gemelo igual al de Cassini, ahora trazaba como 2 segundos por día. Entonces ahí empezaron a darse cuenta de que tal vez la Tierra estaba hinchada en el Ecuador, y que marcaba, ¿cómo se llama? Por lo tanto tenía el campo, la atracción gravitatoria era más débil, y por eso el péndulo marchaba más lentamente. Esto Newton lo confirmó teóricamente, diciendo que la rotación terrestre era lo que causaba la hinchazón del Ecuador, y esto se llevaba, como digo, a las trompadas con la medición de Cassini, porque la teoría de Newton será muy buena, pero medición mata teoría, cuando la medición es buena. Acá puse contra Huygens porque Huygens también publicó un libro sobre la gravitación, o sea, por eso decía que a Huygens lo eclipsó Newton, si no lo consideraríamos un gran físico, realmente fue un gran físico y astrónomo. O sea, Huygens también había predicho esta figura, y sin embargo la medición de Cassini, que era también otro gran astrónomo y contemporáneo de ella, amigo, como habíamos mostrado, iba en contra de esto. Entonces, años más tarde, su hijo Jacques Cassini y su nieto Dominique, porque se formó toda una dinastía, Cassini se quedó para siempre en París y formó toda una dinastía, llegó hasta el bisnieto, tataranieto, a sucederlo en la dirección del Observatorio de París. Entonces Jacques y Dominique Cassini prolongaron el meridiano de París de Dunkerque hasta Collioure, que es casi ya llegando a, digamos, bien al sur de Francia, ya llegando casi a España, y volvieron a obtener un grado más chico en el norte y más grande en el sur, confirmando más o menos las medidas de Cassini, Lahier y Picard. Y de vuelta, nuevamente la medición desmiente la teoría. Entonces, para sacarse la duda, se enviaron 2 expediciones simultáneas. Bueno, casi simultáneas, lo posible, porque son 2 expediciones bastante complicadas y caras. En 1735, Godin, Bouguer y Lacondamin viajaron a Perú, donde fueron ayudados por 2 ayudantes de lujo, los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que eran ingenieros navales que después se convirtieron en estrellas de la ciencia española.
y midieron en 10 años sobre, después les voy a mostrar bien el mapa, sobre los Andes ecuatoriales, a una altura enorme, un trabajo tremendo, se murieron unos cuantos, un grado de 3 grados 7 minutos. El otro grupo lo mandaron al norte, el grupo formado por Maupertuis, que era el jefe de la expedición, y Alexis Clairaut, y Camus, Lemonnier y Autier, y viajaron al Golfo de Botnia, lo que ahora es Suecia, está un poco el límite entre Suecia y Finlandia. Entonces ahí sobre un río congelado midieron un gradito de meridiano y se volvieron porque se ve que hacía mucho frío. Pero bueno, pudieron hacer la medición con toda comodidad, al contrario de la epopeya que fue medir en el Perú. Esto fue mucho más cómodo porque estaba el río congelado, un río que corría de norte a sur, y ahí hicieron la medición con toda comodidad. El resultado fue que Bouguer y Lacondamine midieron en el Ecuador 110 km por grado y Maupertuis midió en Botnia 111, casi 112 km por grado. O sea, lo contrario de lo que había medido todos los Cassini, padre, hijo y nieto. Esto por fin demostró que la Tierra era un esferoide oblato, ¿sí? Era la Tierra que había predicho Newton y Huygens. Y quedó la duda de cómo era que habían medido mal los otros. Bueno, en 1739 el nieto de Giovanni Domenico, César François Cassini de Thury, o sea Cassini III, y el padre Lacaille, en realidad el que lo hizo todo el trabajo fue Lacaille, porque en ese momento Cassini III estaba triangulando toda Francia para hacer un mapa, el primer gran mapa científico hecho sobre una base geodésica. Y entonces Lacaille volvió a medir todo el meridiano de Dunkerque hasta Collioure y efectivamente confirmaron que el grado del Ecuador, el grado de la mitad sur es más chico que el grado de la mitad norte. O sea, que todos los Cassinis anteriores se habían equivocado y finalmente se descubrió que la equivocación era porque la toesa que había usado Jean Picard para medir su base o sea, yo les conté que había que alinear una regla atrás de la otra para medir una base de triangulación, y bueno, la regla que había usado para medir esa base era un poquito más larga que la que usaban los otros astrónomos que vinieron después, porque aparentemente se estaba gastando la toesa física, esto estaba en una barra de hierro que estaba en el Palacio de Le Châtelet. Aparentemente se estaban desgastando las puntas donde se efectuaban las mediciones y bueno, la toesa se alargaba. Esa fue la fuente del error. Pero bueno, con estas dos expediciones gemelas, a Perú y al Golfo de Botnia, quedó por fin decidida la cuestión. Ahora, ¿por qué el grado de meridiano es más corto en el Ecuador y no al revés? Porque a uno le parecería que si uno mide el mismo grado, ¿sí? Esto, por supuesto son mucho más que un grado, pero estoy exagerando, también a formas de la Tierra estoy exagerando muchísimo, uno parecería que en el Ecuador le tendrían que dar más kilómetros que en el polo. Bueno, esto porque la cosa no se hace así. Estos ángulos, ve que acá se ve claramente que esta no es la vertical, ¿sí? Esto no es perfectamente perpendicular al plano tangente. La medición se hace así en realidad, ¿sí? La vertical del lugar, en una Tierra que no es perfectamente esférica, no pasa por el centro de la Tierra. Sí pasa, por ejemplo, en lugares específicos como el Ecuador o el Polo, ahí sí. Pero en todos los otros lugares no. Entonces, lo que hacemos es en el Ecuador ajustar con una circunferencia más chica y por eso el grado da más chico. Mientras que en el polo, que tiene menos curvatura, hay que ajustar con una circunferencia más grande y por eso el grado da más grande, ¿sí? Esta es la razón por la que la medición de Cassini no tenía sentido. Así que este es el lugar donde midieron Maupertuis y compañía, y esta fue la tremenda medición que hicieron Lacondamine y Bouguer y Ulloa y Juan en el Ecuador. Fíjense la enorme red de triángulos que tuvieron que hacer, midieron una cantidad enorme. Este es el meridiano de Quito, Quito está acá arriba, y esto es el Ecuador, o sea, Quito está casi sobre el Ecuador. Así que midieron desde el Ecuador hasta 3 grados más al sur, y pasaron
en la medición pasaron por el lado del Chimborazo, que es una montaña altísima, no hace falta que se los diga. Obviamente no midieron desde el Chimborazo porque es imposible subir, o sea, es muy difícil, no tiene sentido, pero midieron, venga acá, midieron un montón de triangulitos porque encontraron una cosa muy extraña, y es que las mediciones no cerraban bien cuando pasaban cerca del Chimborazo, y se dieron cuenta de que esto era debido a la atracción gravitatoria de la masa de la montaña sobre la plomada. La verticalidad de la plomada se comprometía debido a la masa de la montaña. Este fue un descubrimiento fantástico que después, digamos, fue la primera confirmación de la ley de gravitación universal. Después vino otras mediciones que se hicieron, las que hizo Maskelyne en el monte Schiehallion en Escocia, donde midieron lo mismo, y después finalmente el experimento de Cavendish, que fue una medición de laboratorio. Pero este descubrimiento casual que hicieron ¿cómo se llama? La Condamine y Bouguer en el Chimborazo fue la primera confirmación de la gravitación universal. Pierre-Louis Maupertuis se hizo retratar de esta manera, achatando la Tierra, y eso le valió el remoquete por parte de Voltaire, con el que estaba peleado, de El Gran Aplanador. No solo eso, sino que además le bajó el precio diciendo que han confirmado en lugares lejanos y aburridos lo que Newton descubrió sin salir de su casa. Bueno, era muy malo Voltaire. Y ahora comienza la tercera parte, que es cuando la Tierra nos mide a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del metro, donde nuestro actual metro, el que usamos nosotros en casa para hacer mediciones, proviene de la medida de la Tierra. Esta fue una idea que surgió a finales del siglo XVIII. En 1585 empieza con Simon Stevin, que inventó el sistema decimal, un genio total, y también propuso decimalizar las medidas, pero bueno, esto no caminó. A finales del siglo XVIII, el estado del sistema de pesos y medidas francés era desastroso, porque las medidas variaban no solamente de provincia en provincia, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, sino que encima de un oficio a otro. Así que el canasto que se usaba para medir el grano, el grano sin moler, era diferente del que se usaba para medir la harina. Así que las trabas al comercio eran gigantescas. Justamente gran parte de la oposición que fue después a la imposición del metro era justamente comerciantes que veían que perdían plata, porque ahora era muy fácil comparar el precio de uno contra el precio de otro, porque no tenías que adivinar qué medida usaba cada uno. Bueno, en febrero de 1790, ya impuesta la revolución, Jérôme Lalande sugirió a la Asamblea Nacional uniformizar las medidas de toda Francia tomándolas de París, pero manteniendo las medidas tradicionales. Pero al mes siguiente apareció Talleyrand, un político, que presentó la excelente propuesta de Condorcet de basar el sistema métrico en la naturaleza, de medir el metro como la 10.000.000ª parte del cuarto de meridiano terrestre, y de relacionar las unidades de un sistema interconectado. Por eso el gramo es la masa de 1 centímetro cúbico de agua a 4 grados Celsius, y hacer que el sistema fuese decimal. La idea original había sido que el metro fuera la longitud del péndulo que bate una vez por segundo, pero ya vimos que este periodo dependía de la distancia al centro de la Tierra, así que no había acuerdo de dónde efectuar la medición, y eso se dejó. Jean-Jacques Desbordes, del que después hablaremos, el inventor de un gran instrumento que permitió medir la Tierra con mucha precisión, fue el que propuso que el metro fuese la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano terrestre. Con lo cual, el meridiano terrestre vale ahora 40.000 kilómetros, y es un número tan redondo por eso, porque el metro se definió en base a eso, justamente. Así que para determinar el valor del metro, Borda propuso medir un arco de meridiano, cuyos extremos estuviesen al nivel del mar, que fueran equidistantes de paralelo 45, para no tener que preocuparse demasiado por la elipticidad de la Tierra, que ya se sabía que no era esférica. Así que bueno, naturalmente se eligió el meridiano de París desde Dunkerque hasta Barcelona. Tanto Dunkerque como Barcelona están al nivel del mar, ¿no? Están a orillas del mar, así que era un meridiano que convenía mucho. Naturalmente tenía que ser el de París, porque obviamente eran franceses que iban a medir, el de Greenwich. Entonces se eligió para eso. Al comienzo iban a ir Pierre Méchain y Cassini IV, pero justamente a raíz de la deposición del rey, Cassini renunció. El último, el bisnieto, no sé si o tataranieto,
de Cassini renunció al observatorio, entonces quedaron Pierre Méchain, que era el mayor en edad y en experiencia, y el pibe Delambre, que era un recién venido. Claro, lo que pasa es que Delambre era un genio. Era un gran matemático y un astrónomo muy cuidadoso. Ambos eran fanáticos de la precisión. Pero bueno, Delambre era un hombre mucho más práctico que Pierre Méchain, que tenía grandes problemas. Pierre Méchain era el segundo mayor cazador de cometas después de Charles Messier, y justamente descubrió unos cuantos de los objetos del catálogo Messier. Porque justamente su trabajo era saber qué no era un cometa. Entonces lo mandaron a Delambre a volver a medir la parte norte, que ya había sido medida antes por un montón de gente, en 1738, por Cassini III, y a Méchain, que era el más senior, el más experto, a medir la parte sur, que era más corta, pero no se había medido nunca. Y lo hicieron con este fantástico instrumento, que es el círculo repetidor de Borda. Acá se lo ve. Era un círculo bastante pequeño, era como de 30 centímetros, que tenía dos telescopitos, y bueno, tenían sendos verniers, tenían como 3, como 4 verniers iluminados para poder leer, hacer un montón de lecturas y promediarlas, pero la gracia que tenía era la siguiente, voy a explicarla rápidamente. Supongamos que ponemos el plato horizontal, ¿sí? Para hacer una triangulación, medir un ángulo entre dos ciudades, entre dos señales. Con un telescopio apunto a una señal, con el otro telescopio apunto a la otra. Bueno, me da un ángulo que ponerle que fueran 60 grados, ¿sí? Si ahora yo cambio de telescopio, ¿sí? Giro todo el instrumento, así con los telescopios fijos solidarios están como están puestos, para que el segundo telescopio apunte a la primera ciudad, y le doy una vuelta al otro telescopio para que apunte a la otra ciudad, estoy duplicando la medida. El instrumento no me va a marcar ahora 60 grados, me va a marcar 120 grados. Y si repito esto una tercera vez, me va a dar 180 grados, y así sucesivamente. El asunto es que uno podía apilar un montón de medidas, 10, 12 medidas mínimamente, y obtener una precisión altísima, o sea, bajar el error a menos de un segundo. O sea, este instrumento podía medir, después se demostró efectivamente que podía hacerlo, podía medir con toda precisión segundos de arco, cosa que con los instrumentos de la época de Pierre, ¿cómo se llama?, de Jean Picard o de los Cassini, esos instrumentos así toscos que yo les mostré al comienzo. Este era un gran instrumento que inventó Borda, el círculo repetidor de Borda. Entonces, bueno, por eso hicieron una medición nueva. Esto les llevó un montón de tiempo hacerlo, entre medio estalló toda la revolución, o sea, ya había sucedido antes, ya estaban en un régimen republicano, pero todavía seguía reinando nominalmente Luis XVI, partieron con órdenes firmadas con Luis XVI, y en cuanto empezaron a medir, sucedió esa cosa de la fuga de Luis XVI, que lo capturaron en Varese y después lo decapitaron, y entonces sus órdenes ya no tenían validez, los arrestaban cada 2 por 3, fue una historia terrible. Tardaron un montón de años en hacer la medición. Y la verdad es que la gran mayoría de los triángulos terminó midiendo Delambre, porque Pierre Méchain era muy cuidadoso, era un fanático de la precisión, y se atormentaba con las pequeñas diferencias que le daban las mediciones. Él había medido las latitudes de 2 puntos bastante cercanos y le daban como 2 segundos de diferencia, que en otra época se hubiera muerto de risa con esa diferencia, pero con el nuevo instrumento se suponía que tenías que medir estas fracciones de segundo. Entonces se atormentó muchísimo, tuvo un problema psicológico grave, en serio, estuvo 6 años sin ver a la familia, estaba mal de la cabeza, pero imagínate, tuvieron que obligarlo a regresar, porque ya se estaban reuniendo la comisión se estaba reuniendo la comisión para evaluar los resultados, y Méchain no entregaba los resultados. Lo tuvieron que obligar. Entonces, finalmente lograron que Méchain diera los resultados, y de febrero y junio de 1799 una comisión internacional de todos los sabios que no estaban en guerra con Francia en ese momento encontraron que el meridiano de París no era homogéneo, que tenía una elipticidad de 1 en 150, que estaba mucho más abombado, mientras que el de la medición Perú-Laponia había dado 1 en 300. Y peor aún, ni siquiera se podía ajustar el meridiano en una sola elipse. Esto, claro que lo dice Pierre Méchain, que la curva de la Tierra es casi circular desde Dunkerque a París,
más elíptica de París a Albo, aún más elíptica de Albo a Carcassonne, y luego vuelves la electricidad anterior desde Carcassonne hasta Barcelona. Y esto no fueron errores de mediciones, esto es real. Y esto acabó finalmente, no solo con la Tierra esférica, acabó con la Tierra elipsoidal. Finalmente, el meridiano que habían ido a medir no era el meridiano, sino solamente un meridiano, un pedazo del meridiano, el de París. Y en base a esto, hicieron una cocinada, porque no sabían qué valor de elipticidad adoptar, si este o este, y terminaron adoptando uno en 304, si no me equivoco. Acá están los triángulos, ¿sí? Ese era todo el trabajo que se hacía. Se medía una base que estaba acá en Melun, y con esto se medía un primer triángulo, conociendo este lado y conociendo los dos ángulos adyacentes, se resuelve todo el triángulo, y así se sigue con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Es un trabajo, una cosa muy laboriosa, pero básicamente lo hacían en un equipo muy chiquito de 2 o 3 personas. Básicamente era un astrónomo y después ayudantes que estaban ahí agitando banderitas y poniendo, ¿cómo se llama?, señalizaciones. Finalmente, el metro quedó un poquito más corto de lo que correspondía por esa cuchinata que se mandaron los de la comisión de adoptar un valor de la elipticidad que casara mejor con todas las determinaciones que se habían hecho, y por lo tanto, por eso, el meridiano no mide exactamente 40.000 kilómetros en toda la vuelta de circunferencia, sino 40.008 kilómetros. Esos 8 kilómetros no fueron error de Delambre y Mellén, fueron error de la comisión que determinó la longitud del metro. Bueno, después esto hubo que prolongarlo, porque se descubrió que había muchos problemas con las mediciones de Pierre Mellén, que había hecho trampa con los números para ajustarlos mejor, aunque en realidad no mintió, o sea, los resultados eran buenos, pero estaban cocinados, digamos. Delambre se dio cuenta, Mellén se murió, Delambre revisó los papeles y encontró que estaban cocinados, entonces fue otros dos astrónomos, Biot y Aragó, a prolongar la medición hasta la isla de Formentera en las Baleares, que midió un triángulo gigantesco para la época, una verdadera hazaña. Y esto después continuó. En 1838 Wilhelm Bessel midió un meridiano muy chiquito en la costa del Báltico, midió solamente un gradito, pero Bessel era un genio total, un matemático genial, y un grandísimo astrónomo, un maniático de la precisión como Mellén, pero bueno, con toda la matemática de atrás para toda la teoría de errores, el método de los cuadrados mínimos que lo inventó Legendre unos pocos años, Legendre y Gauss unos pocos años antes, toda la matemática que siguió. El tipo revolucionó la geodesia, con esa pequeña medición, ¿cómo se llama?, revolucionó la geodesia. Lampe y Everest triangularon la India, después otros ingleses triangularon Inglaterra e Irlanda, Francia le habían triangulado los Cassini hace muchísimo tiempo. Otto Struve midió 25 grados de meridiano entre el núcleo y el Ártico, después se los muestra, es tremendo. François Perrier, que fue el nuevo gran geodesta francés, volvió a medir el meridiano de entre Barcelona otra vez, el meridiano de París, y después lo continuaron con el español Ibáñez de Vero. Continuaron el meridiano, que es básicamente el meridiano de Greenwich, ¿sí?, porque esto es Greenwich, desde las Shetlands hasta Argelia. Todo esto midieron. Imagínate que antes era una hazaña haber medido un triangulito acá en las Baleares, perdón, sí, acá, no lo vi. Haber medido un triangulito con esta longitud. Imagínate lo que es medir esto, ¿sí? Pero ¿por qué podían hacerlo? Porque ya tenían lámparas de arco, ya tenían cosas más, tecnología más moderna para poder ver señales desde mucho más lejos. Esto no se podía hacer antes. Entonces midieron el meridiano de Greenwich desde acá hasta acá. Y el resultado es un meridiano mucho mejor que el de París porque es más cercano al promedio de toda la Tierra. Y el resultado fue radio, creo que ecuatorial, de 6.377,935 kilómetros, y achatamiento no de 1 en 300, no de 1 en 304 como decía la comisión, sino de 1 en 299,15, y a partir de acá ya es agregar decimales. Acá nos hemos quedado con las dimensiones actuales de la Tierra. Ese achatamiento es tan pequeño que si construyéramos, por ejemplo, estos son los famosos globos de Coronelli que hizo Francesco Coronelli para el 2014. Este es un globo que tiene casi 4 metros de diámetro. Si hiciéramos un poco más grande que tuviera 3 metros de radio, si el radio ecuatorial fueran 300 centímetros, el radio polar de la Tierra serían 299 centímetros. Así de poquito es el achatamiento, y sin embargo lo pudieron medir en el siglo XVII ya.
pero lo pudieron detectar ya incluso en esa época. Esto es fantástico, son dos globos enormes, son creo que si no son los más grandes del mundo, los que hay. En su época eran los más grandes, todavía existen. Esta es la medición de otros futuros. Miren estos triángulos, no se pierden en la resolución de la pantalla. Una cantidad espantosa de triángulos. Pero claro, esto solo es un equipo de un ejército de geodetas. Esta es una medición fantástica que hizo desde acá, desde la costa de Rumania hasta el mar de Noruega. Una animalada. Estos son meridianos, sí, la línea roja, a pesar de no sé que el tarado que hizo el mapa no puso el meridiano vertical recto, pero bueno, es un meridiano esta línea roja. Es el meridiano de Tartu, que es donde tenía su base Struve, en Estonia. Y esta es la triangulación de la India. Miren lo que es esto, miren acá apenas se distingue, lo tenemos que resumir un poco. La cantidad de triángulos que hicieron, y aparte en muy pocos años, ¿no? Realmente un ejército de geodesia que triangularon el mundo entero. De ahí modo que lo habían hecho los Cassini 100 o 200 años antes. Es impresionante el trabajo que se hizo y finalmente ahora tenemos los satélites. Esto, la papa de Boston, no es un mapa de la forma de la Tierra, ¿sí? Esto es un mapa del campo gravitatorio terrestre. Lo que muestra esto es la superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre, de manera que, bueno, exagerada muchísimo, esto está exagerado, el relieve está exagerado 15.000 veces. De manera que, bueno, si la Tierra fuese realmente de esta forma, y pones una pelotita en cualquier punto de la superficie, esa pelotita no rodaría a ningún lado, porque está todo el mismo potencial gravitatorio. Eso es lo que representa el mapa y se hizo mediante satélites como la misión Grace, que son dos satélites gemelos que se llaman Tom y Jerry, que se persiguen todo el tiempo y no se alcanzan nunca, que están en órbita polar a 500 metros de altura y mantienen una distancia entre ellos de 220 kilómetros. ¿Cuál es la gracia? Que si Tom pasa por una parte donde el campo gravitatorio es más fuerte, se va a acelerar con respecto a Jerry, que está en una parte donde el campo gravitatorio es más débil. Entonces, integrando todas esas aceleraciones y desaceleraciones, se hace el mapa del campo gravitatorio terrestre, ¿sí? Pero esto, la papa, es una representación del campo gravitatorio del geoide terrestre, que es la superficie en la que cada plano tangente es perpendicular a la plomada, ¿sí? Tremendamente exagerada, la papa de posta. Y se parece mucho a este viejo dibujo del siglo XVII que representaba el mundo sin agua, razón por la cual esto, si lo van a ver en internet, seguramente le van a decir, esta es la Tierra sin agua. No, no es la Tierra sin agua. De hecho, es como se vería la Tierra, tremendamente exagerada, si estuviese totalmente cubierta de agua, porque entonces la superficie sí sería un geoide, estaría toda el mismo, ¿cómo se llama?, con el mismo potencial gravitatorio, en una parte más alta y la otra más abajo, suponiendo que no hubiera mareas y todo eso, ¿no? Ni vientos ni nada. Así que es como sería la Tierra si estuviera totalmente cubierta de agua, no sin agua. Pero bueno, se parece tanto a esto que bueno, que la gente se equivoca. Y este es el mismo mapa, pero sin exagerar. Obviamente quedan nada más que los colores, la diferencia no se nota. Y bueno, y esto es todo.